La evidencia científica ha demostrado que las técnicas de estudio más populares son también las menos eficientes. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Quieres saber qué técnica funciona de verdad? Si tienes un examen pronto, en este vídeo te explico cómo estudiar más en menos tiempo. Bienvenidos, mi nombre es Julio y soy estudiante de cuarto de Medicina en la Universidad de Bolonia, en Italia. Y no os voy a engañar, la cantidad de material me ha sobrepasado, tanto que me he retrasado con algunos exámenes. Así que me he dedicado a aprender todo lo necesario para estudiar mejor y hacerlo en menos tiempo. Y aunque aún no soy un experto, aunque pronto lo seré, os voy a compartir todo lo que he aprendido en estos últimos meses. El sistema educativo tiene muchos problemas, pero uno de los más importantes es que se basa en qué estudiamos y no en cómo lo hacemos. Si te pregunto cómo se estudia, lo más probable es que me digas que hay que leer, subrayar, volver a leer y quizás hacer algún resumen. Estas son las técnicas de estudio más populares y curiosamente más de 100 años de investigación científica nos han demostrado que a la vez son las técnicas más ineficientes. Pero entonces, ¿por qué las usamos? Fácil, porque son muy intuitivas y nos dan una falsa sensación de aprendizaje. Esto es lo que se conoce como ilusión de competencia en el aprendizaje. La ilusión de competencia es cuando crees que estás aprendiendo algo. ¿Te ha pasado alguna vez estar todo el día estudiando un tema, pensar que el día ha sido muy productivo, pero que al día siguiente no te acuerdas absolutamente de nada de lo que has estudiado? Esto es la ilusión de competencia. Si aplicas la técnica de estudio que te voy a contar hoy, nunca más te va a pasar esto. Te lo prometo. Para convenceros de que releer, subrayar y resumir son técnicas de estudio poco eficientes, vamos a comentar el artículo de Dumlowski. En este artículo, varios psicólogos analizan más de 100 artículos sobre técnicas de aprendizaje y memoria. En concreto, analizaron 10 técnicas de aprendizaje y las clasificaron en 3 categorías: de poca utilidad, de utilidad moderada y de alta utilidad. Como ya os he dicho, nos vamos a centrar en las más populares. La primera va a ser releer. Está claro que todos hemos utilizado este método a la hora de estudiar, y es que es algo muy natural. Normalmente, esto es lo que hacemos cuando queremos preparar un examen. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este artículo que os acabo de decir? Los autores dicen, basándonos en la evidencia disponible, clasificamos releer como de poca utilidad. Continúan diciendo que aunque releer toma relativamente menos tiempo comparado con otros métodos de estudio, también es mucho menos efectivo. Vamos, que nos están diciendo que releer es una pérdida de tiempo. Ahora vamos con la próxima técnica, subrayar. No os voy a engañar, esta era una de mis técnicas favoritas hace unos años. Un color para ideas importantes, un color para ideas secundarias, un color para autores, un color para fechas, y es que al final los apuntes quedaban muy bonitos. Y es que todos sabemos que lo de subrayar los libros entre los estudiantes es algo muy común. Todos tenemos algún compañero que lo hace. Pero, ¿cuáles son las conclusiones del artículo de Dumlowski? En este caso, los autores dicen, basándonos en la evidencia disponible, clasificamos la técnica de resaltar y subrayar como de poca utilidad. En la mayoría de los casos, resaltar hace poco para mejorar nuestro rendimiento en el estudio. Y continúan diciendo que incluso puede perjudicar el estudio cuando se están trabajando con textos muy difíciles y que requieren una cierta comprensión. El problema de esta técnica es que te da una falsa sensación de seguridad y además te hace sentir muy productivo, y esto lo digo por propia experiencia. Yo lo hacía todo el tiempo, pero es que la evidencia científica dice que es muy ineficaz, así que he dedicado mi tiempo a hacer técnicas mucho más eficientes. Ahora vamos con otra técnica que es muy popular, la de resumir o hacer notas. En esto lo admito, soy un experto, me encanta hacer resúmenes. Llevo mucho tiempo haciéndolo y todavía lo hago, aunque estoy trabajando en evitarlo porque la evidencia sugiere que desgraciadamente no es la técnica más efectiva que puedo hacer con mi tiempo. Hay algo de evidencia que sugiere que aquellos estudiantes que resumen muy bien lo hacen un poco mejor en sus exámenes. Pero esto es algo muy difícil de investigar, porque no se puede hacer una investigación rigurosa, una investigación científica rigurosa sobre este tema, porque como os podéis imaginar, evaluar la calidad de los resúmenes es algo realmente difícil. De todos modos, Dumlowski y sus colaboradores en el artículo que estábamos hablando antes lo intentaron y llegaron a estas conclusiones. Basándonos en la evidencia disponible, clasificamos la técnica de resumir y hacer notas como de poca utilidad. Puede ser efectiva en los estudiantes que ya saben cómo resumir, pero la mayoría de los estudiantes necesitan un entrenamiento extenso para mejorar esta habilidad, lo que hace esta estrategia menos factible. Básicamente lo que nos dicen es que si tú ya sabes resumir bien, te puedes beneficiar de esta estrategia,
Pero como es una cosa que no se explica en los colegios, lo más probable es que no lo hagas tan bien como crees, y en esto me incluyo. El caso es que, aunque resumir pueda llegar a ser útil, no es la técnica más eficiente cuando la comparas con otras técnicas de estudio. Esto no quiere decir que si a ti te gusta hacer notas o resúmenes, lo dejes de hacer. Como ya os he dicho, a mí personalmente me gusta mucho hacerlo porque me da mucha confianza a la hora de repasar el material, pero tenemos que ser conscientes de que no es la técnica más eficiente, no es la manera más eficiente o productiva de utilizar nuestro tiempo cuando vamos a estudiar. Para resumir, las peores técnicas de estudio son resumir, subrayar y releer. Estas son las técnicas más populares y las que deberíamos dejar de hacer desde hoy mismo. Pero entonces, ¿cuál es la técnica de estudio más efectiva? El Active Recall o repaso activo, también llamado recuperación activa o práctica de preguntas o práctica de test. En inglés se conocería también como Practice Testing. Esta es, por mucho, la técnica de estudio más importante que puedes y que deberías estar usando en tus sesiones de estudio para hacerlas más eficientes. Pero, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en rescatar o recuperar la información de tu cerebro, porque en realidad el acto de sacar información, o es decir, de intentar responder una pregunta, es la que fortalece esas conexiones, esas sinapsis que se forman en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo. Al principio me pareció poco intuitivo. Siempre había pensado que estudiar consistía en meter cuanta más información posible en tu cabeza y que el único objetivo de sacar esta información era hacerlo a la hora del examen. Pero esto no puede estar más lejos de la realidad. Mucha investigación nos ha ido demostrando que el acto de recuperar, de sacar información de tu cerebro, de pensar una respuesta, es lo que nos ayuda en el aprendizaje. Volvamos al artículo de Dumblowski para ver cuáles son sus conclusiones respecto al Active Recall o el repaso activo. Los autores dicen, basándonos en la evidencia disponible, clasificamos la técnica de Active Recall como de alta utilidad. Continúan diciendo que practicar con preguntas o con exámenes tiene una gran aplicabilidad. Además, a diferencia de otras técnicas, requiere de un entrenamiento mínimo para aplicarlo. Como ya os he dicho, en este artículo analizan más de 100 estudios y terminan diciendo que el Active Recall o el repaso activo es una técnica de alta calidad. De hecho, si leéis el artículo, en las conclusiones nos dicen que todo el mundo debería empezar a utilizar esta técnica desde ya. Una cosa que me llama la atención de esta técnica es que cuando la usas, notas cómo tu cerebro está trabajando, notas ese esfuerzo mental. No sé cómo describirlo, pero es como si estuvieras ejercitando tu cerebro. Al principio no es fácil y es que es difícil cambiar nuestros hábitos de estudio, pero si queremos estudiar más en menos tiempo, lo mejor que podemos hacer es aplicar esta técnica. Y si no os he convencido todavía, os voy a hablar de uno de mis artículos favoritos sobre este tema. En él, lo que hicieron los investigadores fue dividir a los estudiantes en 4 grupos. El primer grupo leía el texto solo una vez. El segundo grupo leía el texto 4 veces, releía el texto 4 veces. El tercer grupo leía el texto una vez y luego hacía un mapa mental. Y el cuarto grupo leía el texto una vez y luego intentaba recordar la mayor cantidad de información posible, es decir, utilizaban el Active Recall. A la semana se les hizo un examen evaluando conceptos y hechos que aparecían en el texto que habían estudiado. Como podemos ver, el grupo que hizo repaso activo o Active Recall lo hizo significativamente mejor que aquellos estudiantes que habían leído el texto 4 veces. Y es que esto nos quiere decir que solamente haciendo Active Recall una vez podemos obtener mejores resultados que aquellas personas que releyeron el mismo texto 4 veces. Y esto ya os tendría que haber convencido, pero los investigadores fueron un poco más allá e hicieron otro test. En este caso no evaluaban conceptos o hechos que aparecen en el texto, sino que lo que querían evaluar era el entendimiento que tenían los estudiantes sobre lo que habían leído. Y como podemos ver, el grupo de Active Recall volvió a hacerlo mucho mejor que aquellos que habían leído el texto 4 veces. Creo que esto nos puede dar una idea de lo efectiva que puede ser esta estrategia de estudio. Pero este estudio no acaba aquí. Los psicólogos tuvieron una gran idea y lo que hicieron fue preguntar a los estudiantes antes de hacer el experimento qué técnica pensaban ellos que sería más efectiva y qué técnicas pensaban que sería menos efectiva. Como podemos ver, los estudiantes pensaban que la técnica de estudiar 4 veces repetidamente el texto sería mucho más efectivo que el Active Recall. De hecho, el Active Recall dijeron que sería la que peor lo haría. Y esto lo que nos demuestra es que muchas veces nuestra intuición no se relaciona con la evidencia científica. Es una locura que esto no se nos enseñe en el colegio.
Y es que esta técnica es realmente eficaz. Si habéis llegado hasta este momento del vídeo, seguramente ya os he convencido de que el Active Recall es la mejor técnica que podéis usar para estudiar. Pero quizás todavía os estáis preguntando ¿cómo puedo hacerlo? Sé que al principio parece un poco complicado y que quizás estéis un poco perdidos y no sepáis qué tenéis que hacer. Porque cuando yo miré esta técnica también no sabía muy bien cómo aplicarla. Y como todo tiene su curva de aprendizaje. Pero en lo que practicáis un poco ya veréis cómo no es tan difícil. Básicamente la mentalidad que tenéis que seguir es la de hacer un esfuerzo mental. Todo aquello que requiera recordar, sacar información, responder una pregunta, todo aquello que vosotros sintáis que estáis utilizando la cabeza, que es decir, que no es algo pasivo como leer, pues entonces, en ese caso, estáis aplicando el Active Recall. Y antes de seguir, me gustaría aclarar que para hacer Active Recall, evidentemente, tenemos que estudiar primero el material, tenemos que mirarnos lo que vamos a estudiar, y una vez que lo miramos y que lo hemos estudiado, es cuando hacemos el Active Recall. Como sé que todavía podéis estar un poco perdidos, os voy a dar dos ejemplos específicos de cómo podéis utilizar el Active Recall en vuestras sesiones de estudio y que personalmente yo encuentro muy útiles. La primera es una app muy popular entre los estudiantes de medicina llamada Anki. Básicamente es una app para hacer flashcards. La idea es que en nuestra sesión de estudios hagamos estas flashcards y que posteriormente hagamos el repaso activo. Lo bueno que tiene Anki es que cuando te sale una flashcard la puedes marcar como fácil, normal o difícil y dependiendo de a qué le des, pues te la va a mostrar en un intervalo de tiempo determinado por el algoritmo de la aplicación. Este algoritmo está diseñado para seguir otra técnica de estudio que hablaré en otro vídeo que se llama Space Repetition o repetición distribuida o repetición espaciada en español. Anki es muy útil para memorizar y es especialmente útil en asignaturas como anatomía, donde tenemos que aprender músculos, nervios, tenemos que aprender vasos sanguíneos y también es muy útil en farmacología, donde tenemos que aprender medicamentos específicos, mecanismos de acción, etc. Si no conocías esta app, te la dejo en la descripción para que le eches un vistazo porque es muy recomendable. Y la segunda estrategia sería el método de toma de notas Cornell. Esto es simplemente una manera diferente de tomar apuntes y consiste en dividir la hoja en dos columnas. En la columna derecha normalmente tendríamos los apuntes y en la columna izquierda tendríamos palabras clave o preguntas. Me gusta mucho este método porque te ayuda a estudiar cualquier cosa y además te facilita hacer el Active Recall o repaso activo. Yo personalmente uso Notion. Es una aplicación gratuita en la web y me gusta mucho porque te permite tomar este tipo de apuntes tipo Cornell. Te permite poner una pregunta y poner la respuesta abajo, pero tapar la pregunta. Es una cosa que se llama toggle. Seguramente hago un vídeo en el futuro explicando esto. Si no la conocéis, os dejo un link en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Bueno, espero haberos convencido de que releer, subrayar y resumir son técnicas poco efectivas y que si queréis estudiar más información en menos tiempo, deberíais estar utilizando el Active Recall desde este momento. Si tenéis curiosidad sobre los artículos científicos que he utilizado para preparar este vídeo, los dejo todos en la descripción. Si estás procrastinando viendo este vídeo, suscríbete y vete a estudiar utilizando el Active Recall. Si te ha gustado el vídeo, dale like, que me ayuda mucho. Y si tienes cualquier duda, déjame un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.